jodoratu du bere ikuspuntutik nolako euskara daukan katalanentzat eta ia guretzat nolako eragina izango duten da gero aurkeztuko diguten. Comentaba que bueno, para acabar la jornada de hoy y al hilo de lo que se ha venido explicando en la ponencia anterior, el planteamiento que se hace a los representantes de los partidos políticos es, pues, siguiendo un poco a la estela de lo que está pasando en Cataluña, ¿qué repercusión puede tener eso para nosotros, para Euskadi? Y bueno, pues sin más, pues, tienen que hablar ellos. Iremos de aquí para aquí a la puerta y empezar a Gorka Maneiro de Sí, muy bien, muchas gracias. Un placer estar aquí otra vez. Invitado por la Fundación Iglesiabala. Y voy a intentar ser lo más breve posible. Y como se plantean una serie de preguntas, lo que haré será realizar una serie de reflexiones previas sobre la materia y luego responder de la mejor manera posible a estas preguntas que se nos plantean. Y luego ya supongo que lo interesante será cuando lleguen las preguntas o el debate. Como reflexiones previas yo diría lo siguiente. Los partidos nacionalistas catalanes llevan tiempo criticando el déficit fiscal que supuestamente sufre Cataluña para justificar sus deseos de independencia. Ante este hecho, en fin, cabe decir que este es un discurso semejante al que plantea ese populismo de los países europeos más ricos opuestos a cualquier clase de ayuda a sus socios comunitarios en dificultades. Por lo tanto, digamos que no es un discurso nuevo ni novedoso, es un discurso que en otras partes de Europa y en otras partes del mundo se viene defendiendo. Toda esa ansia de secesión planteada desde Cataluña, tenemos que decirlo, se levanta sobre una montaña de mentiras. Es falso que España robe a Cataluña, tal como se nos dice. Es falso que Cataluña pague impuestos, porque los impuestos los pagan las empresas y los ciudadanos. Es falso que el déficit fiscal tenga otra explicación que la transferencia lógica y solidaria de recursos de una región más desarrollada a otras que lo están menos. Es falso que Cataluña sea una nación, salvo para el imaginario nacionalista. Y finalmente es falso que una Cataluña, eventualmente miembro de la Unión Europea, se viera, digamos, liberada de contribuir a los fondos comunitarios en proporción a su riqueza. Digamos que ese lema de los nacionalistas catalanes de damos más de lo que recibimos no es nuevo, es lo que dicen todos los ricos de este mundo. El principio nacionalista es el siguiente: lo mío es mío y lo tuyo es de los dos. Y este postulado básico del nacionalismo le convierte en una ideología profundamente reaccionaria, aunque algunos pretendan revestirla de progresismo. Realmente el nacionalismo, y especialmente en los tiempos que corren y en la Europa actual, es una ideología profundamente reaccionaria. Se nos pregunta si la comunidad autónoma vasca podría seguir la estela catalana. Desgraciadamente sí, pero sería una ilegalidad evidente y nosotros lógicamente deseamos que no ocurra. Nosotros pensamos que es mejor unir que separar y ocuparse de los asuntos importantes que atañen a los ciudadanos. Y en el mundo globalizado en el que vivimos y en la Europa solidaria y sin fronteras interiores a la que aspiramos, pues plantear una ruptura, plantear la independencia, nos parece a nosotros que no tiene el mínimo sentido. Se nos pregunta también qué encaje tendría en el actual marco y ordenación territorial del Estado español. Ninguno. La Constitución española no permite esa posibilidad. El futuro de Cataluña y el futuro de Euskadi, y en general el futuro de cualquier parte de España, deberán ser decididos por el conjunto de la sociedad española. Una parte no puede decidir por el todo. Los nacionalistas tendrían quizás una posibilidad, que sería convencer a la mayoría de la sociedad española, pero parece un objetivo ciertamente complicado. Si se concediera a una parte de la sociedad la oportunidad de decidir su propio futuro de espaldas al resto, habría que conceder a cualquier grupo humano tal supuesto derecho. Por ejemplo, habría que concedérselo también a Álava, habría que concedérselo también a Vitoria o a cualquier comunidad de vecinos que lo pretendieran. En definitiva, un disparate.
Cualquier referéndum de los llamados de autodeterminación es ilegal porque la Constitución no los acepta. Conviene repetir algo tan obvio como que el primer principio de la democracia es la obligatoriedad de las leyes democráticas y la igualdad de la exigencia en su cumplimiento. El problema de la secesión, es decir, la ruptura unilateral de una comunidad democrática, es que viola la Constitución española y además actúa contra la igualdad y la libertad ciudadanas. El problema de la secesión es que una parte pretende decidir unilateralmente en lo que afecta a todos. Dentro de un Estado democrático no hay derecho a la autodeterminación, ni por lo tanto hay derecho a la secesión. El llamado derecho a decidir para plantear la secesión de una parte del territorio español no es un derecho, puede ser un anhelo, una aspiración o una reivindicación política, pero en absoluto es un derecho como se nos plantea desde diferentes partidos políticos. Y no forma parte de los derechos considerados naturales y no le son de aplicación los tres supuestos universales reconocidos por la ONU, en lo que se refiere al derecho a la autodeterminación, situación colonial, ocupación militar y apartheid. Los estados no son un club social en el que uno se apunta y se va cuando quiere. Si uno se puede marchar, si no le gustan las decisiones adoptadas democráticamente, entonces la democracia no existiría. Se nos pregunta también si es preciso revisar dicha organización territorial y poner fin al café para todos. Y yo explico de manera muy breve qué es lo que UPyD propone. Nosotros defendemos la reforma de la Constitución española, pero proponemos la reforma de la Constitución española ni para contrariar ni para contentar a los nacionalistas. Defendemos la reforma de la Constitución española para hacer viable el Estado autonómico y garantizar la máxima igualdad ciudadana posible. Ese es el objetivo. Para eso proponemos la reforma de la Constitución española, ni para llevar la contraria a los nacionalistas, ni para contentarlos. Por otro lado, contentar a los nacionalistas es prácticamente imposible porque son insaciables y siempre quieren más hasta la ruptura definitiva. El objetivo, por lo tanto, de esta reforma que plantea UPyD es configurar un Estado federal simétrico, compuesto por comunidades autónomas, todas ellas con las mismas competencias, y donde el Estado central se reservaría constitucionalmente una serie de competencias indelegables para garantizar la cohesión de la sociedad española y la igualdad de los ciudadanos. Es decir, defendemos un Estado federal dentro de una Europa federal. Europa debe liberarse de sus demonios nacionalistas, tanto de los pequeños como de los grandes, tanto de los pequeños que pretenden disgregar y romper los estados nacionales, y aquí en España tenemos alguna experiencia sobre la materia, como de los nacionalismos grandes, es decir, los nacionalismos de Estado que, como estamos comprobando en los últimos tiempos, impiden la construcción de una Europa más unida, solidaria e igualitaria. Actualmente, uno de los grandes problemas de España es no ya los nacionalismos periféricos disgregadores, sino el comportamiento nacionalista, localista o regionalista de los partidos políticos supuestamente nacionales. Ahí tenemos, por ejemplo, al Partido Popular o al Partido Socialista de Euskadi defendiendo el concierto económico vasco, o al Partido Popular catalán defendiendo ante el gobierno central una financiación especial para Cataluña, sin otro objetivo que limitar la solidaridad y lograr beneficios económicos. El problema es que el nacionalismo durante demasiados años se ha convertido en el modo ordinario de hacer política en España, y los propios Partido Socialista Obrero Español y Partido Popular se han convertido en confederaciones de partidos regionales sin un proyecto común. Por lo tanto, UPyD defiende un Estado federal simétrico, que no es lo mismo, por cierto, que un Estado federal asimétrico, y que no es lo mismo que un Estado confederal. Por lo tanto, un Estado federal simétrico compuesto por comunidades autónomas, todas ellas con las mismas competencias y sin otro objetivo que garantizar la máxima igualdad de los ciudadanos, y dentro de un Estado federal europeo. En ese nuevo escenario no cabrían regímenes fiscales excepcionales como el concierto económico vasco o el convenio navarro. Defendemos una sola política fiscal, no solo para Euskadi, sino para el conjunto de España y, por coherencia, para el conjunto de Europa.
y defendemos también en esa reforma del Estado autonómico que nosotros proponemos, no solamente esta reforma constitucional en concreto, sino que iríamos, digamos, más allá, o propondríamos además la supresión de las diputaciones, no solamente de las diputaciones provinciales, algo que ya propuso, por cierto, hace un par de años el señor Rubalcaba, aunque últimamente no habla mucho de ello, sino también las diputaciones forales, y propondríamos la fusión de municipios. Ese es el objetivo de la gran reforma que plantea UPyD. Proponemos, por lo tanto, la reforma sin complejos del Estado autonómico español. El objetivo, insisto, de esa reforma que nosotros planteamos no es llevar la contraria a los nacionalismos, sino salvaguardar la mayor igualdad posible y la viabilidad del propio Estado. De ese modo lograríamos salvaguardar y defender el estado de bienestar, las políticas sociales y prestar mejores servicios públicos a la gente. A día de hoy, esta reforma de la Constitución española pensamos que es indispensable, y la propuesta de los nacionalistas de dividir, disgregar y romper, pues obviamente nos parece un verdadero disparate que además carece de sentido en el actual mundo globalizado. Nada más y gracias. Bueno, eskerrik asko, Gorka, por haber ajustado el tiempo, y estoy aquí con los partidos. La ronda de preguntas después, ¿no? A continuación, Esther Martínez, portavoz del PP en las Juntas Generales de Vizcaya. Gracias, Susana. Muy buenas tardes. Quisiera en primer lugar agradecer a la Fundación Leizala la oportunidad de compartir esta mesa redonda y poder estar hoy aquí con todos vosotros. Cuando nos preguntamos por eso que se llama la apuesta soberanista de Cataluña, yo creo que la primera evidencia que surge es por qué a algunos les ha interesado que nos ocupemos de este asunto, ¿no? Yo creo que la situación de descontrol en el gobierno catalán, quizás sería más certero llamarle desgobierno, hace que aparezcan en tromba los enormes desfases que han vivido en Cataluña en los últimos años. Sus enormes problemas financieros, la petición de rescate al gobierno de España, su descontrol del déficit, un 4% del PIB en 2011, su incapacidad para cumplir con los objetivos fijados por las comunidades autónomas, sus deudas millonarias a proveedores. Ayer mismo conocíamos que la Generalitat debe 240 millones a proveedores de servicios de comunicaciones, y es esta una situación que se viene reproduciendo en diversos servicios, porque claro, la gestión diaria del gobierno exige pagar a proveedores, exige saldar las deudas con las farmacias, abonar las facturas pendientes con el tercer sector, por ejemplo, o aprobar unos presupuestos para 2013, por poner solo algunos ejemplos. Yo creo que para tratar de ocultar esta delicadísima situación, hubo quienes optaron por intentar sepultar la cruda realidad tras la agitación de banderas y reivindicaciones más propias del 19 que del 21. Tratando de jugar al despiste, al regate corto, y buscar un supuesto adversario en el resto de España a quien responsabilizar de los errores propios de la gestión autonómica. Una España que, llegado el momento, es quien ha rescatado las cuentas del gobierno de la Generalitat. Bien, pues esta estrategia del nacionalismo yo creo que es bastante vieja, y aunque solo sea por eso, porque es bastante vieja, es ya sobradamente conocida. Buscar enemigos ajenos para tapar las vergüenzas propias. La conocida como pues, la técnica del capote, ¿no? Que siempre se topa antes o después con la cruda realidad. Y la cruda realidad dice que después de la medida de postura electoral desplegada por Mas en las elecciones catalanas, y lo que ha venido después, llega el momento de dar servicios y de cumplimentar las necesidades y demandas reales de los ciudadanos. Y ahí, claro, el arte del capote se torna, desde luego, mucho más complicado. Porque los problemas reales no se pueden tapar mediáticamente, quizá durante una semana, pero acaban surgiendo con toda su crudeza. Y mirando hacia casa se nos plantea si se podría en Euskadi seguir esta estela catalana, ¿no? Y claro, tenemos memoria, y este periplo ya lo vimos nosotros hace una década con el evidente plan de Ibarretxe. Un plan que mantuvo el gobierno vasco paralizado durante toda una legislatura,
4 años que perdimos los vascos, y que perdieron desde luego desde el gobierno, diseñando un plan que no era sino un plan de ruptura, antidemocrático y antivasco. Un plan que pretendía liquidar el mayor acuerdo alcanzado entre vascos, nuestro Estatuto de Autonomía, el Estatuto de Gernika, nuestro marco de convivencia y de autogobierno, que nos hemos dado el conjunto de los ciudadanos. Y es que para sustituir, yo entiendo que para sustituir un marco de convivencia en una sociedad plural como es la nuestra, para sustituir una norma básica como el Estatuto de Gernika, entiendo que hay, o debe haber al menos, 2 premisas básicas: que la reforma que se proponga esté desde luego al servicio de los ciudadanos, y para esto sin duda es necesario el diálogo, el consenso, ampliar acuerdos, y ya digo que son amplísimos los acuerdos que conseguimos con el Estatuto de Gernika, y que la reforma desde luego se realice, como no puede ser de otra manera, respetando las reglas de juego y la legalidad, porque el cumplimiento de la ley en democracia no puede ser selectivo. Y con esto desde luego tropezó el plan de Ibarretxe con el Estado de Derecho. Con lo cual, en Euskadi, cuando oímos hablar de apuestas soberanistas, pues ya sabemos a dónde conducen, ¿no? A la quiebra política y social, a diseñar, como se diseñó entonces, vascos de primera y de segunda, a la ruptura de nuestros acuerdos básicos, a alejarnos de España y de Europa y, evidentemente, igual que ocurre hoy en Cataluña, a tapar los problemas reales que tenemos los vascos. Yo creo que es agotador este ejercicio que de manera recurrente algunos nos plantean, ¿no? Que nos levantemos todas las mañanas preguntándonos qué somos, qué nos sentimos. Yo creo que esto ya, a mí desde luego me da una pereza enorme, ¿no? Yo creo que la realidad diaria de los ciudadanos dice que somos resistentes a los tópicos y sobre todo a esas pretensiones que quieren hacernos a todos homogeneizarnos, ¿no? A todos. Yo creo que evidentemente la sociedad vasca es una sociedad plural y dinámica. Yo creo desde luego en la igualdad y en la libertad de las personas como bases fundamentales de una sociedad que desde luego integra diferentes identidades y sentimientos y diversas opciones ideológicas. Una sociedad que no trate de crear en su seno distintos grupos que se excluyan entre sí. La sociedad vasca la conformamos individuos políticamente, estamos organizados a través de la Constitución y de nuestro Estatuto, y yo creo que en este contexto que nosotros decidimos, que nosotros nos dimos, los poderes públicos lo que deben garantizar es el cumplimiento de la ley, que como decía nunca puede ser selectivo, y el respeto a los derechos fundamentales, la igualdad y el pleno ejercicio de los derechos individuales que deben ser garantizados y deben ser desde luego una referencia básica en la acción de los poderes públicos. Porque sin libertades individuales no hay pluralismo y este es, desde luego, el presupuesto necesario para la democracia. Yo creo profundamente que juntos, el conjunto de los españoles, somos un proyecto solidario y separados seríamos un fracaso colectivo. Yo creo en el derecho a compartir y a convivir. Compartir decisiones como ciudadanos iguales en la convicción de que la decisión compartida es siempre más rica. Compartir decisiones en todos los ámbitos, municipal, foral, autonómico, nacional y europeo, como ciudadanos libres e iguales, con los mismos derechos y las mismas obligaciones y amparados siempre por la ley y protegidos por la justicia. Y yo creo que esta necesidad de compartir, de convivir en una sociedad plural sobre las bases del acuerdo y el entendimiento y en la certeza, desde luego, de que no hay nada por encima de los derechos individuales, choca con los proyectos soberanistas que nacionalistas en apuros se sacan de la chistera cada vez que se les enfrenta al espejo de la gestión del mundo real, fuera, desde luego, de su particularísimo ideal. Y esta no es una cuestión menor, el no encaje de proyectos independentistas en Europa. El artículo 4 del Tratado de la Unión establece que la Unión Europea respetará las acciones y la autonomía de los Estados para garantizar su integridad territorial. En definitiva, que una independencia de Euskadi o de Cataluña declarada unilateralmente sin el consentimiento del conjunto de los españoles no podría ser aceptada por la Unión Europea. Y en el mismo sentido, también el artículo 20 del Tratado deja claro que la ciudadanía europea solo existe junto a la ciudadanía de un Estado miembro y no es sustitutiva de esta. Es decir, que si alguna región europea
dejara de pertenecer a un Estado miembro, sus ciudadanos no solo pierden la nacionalidad del Estado miembro, sino que perderían también la nacionalidad europea. O dicho de otra manera, que la región independizada saldría automáticamente de la Unión. Y en correlación con las disposiciones anteriores, hemos de atender que la solicitud de adhesión a la Unión Europea debe pasar por la aprobación de la Comisión, por la aprobación del Parlamento Europeo con mayoría y del Consejo por unanimidad. Y el Consejo es el conjunto de los Estados miembros de la Unión, es decir, que se requiere el apoyo unánime de todos los países miembros. Esta es la realidad de la legislación europea y ese es el escenario al que tendría que hacer frente cualquier región europea que se planteara la secesión. En el caso de nuestro país, en nuestro marco constitucional no cabe la secesión unilateral, no cabe la declaración de independencia de ninguna región y, si no cabe en el marco constitucional español, desde luego no cabe en el ordenamiento europeo. Esta es la realidad y la legalidad existente. Por tanto, cuando algunos con gran frivolidad hacen alardes de llamamientos independentistas, debieran dejar de ejercer ese juego de trileros que en tantas ocasiones exhiben y mostrar con claridad las consecuencias y repercusiones de su apuesta. De cualquier forma, y en respuesta a otra de las preguntas que se está formulando en esta mesa, es evidente que para cambiar la organización política y territorial del Estado es preciso modificar la Constitución. Y en un Estado de Derecho esto es algo que regula la propia Constitución, porque los ciudadanos también hemos decidido cómo se articulan las modificaciones de los marcos de convivencia que nos hemos dado. Y desde luego, a golpes de manifestaciones y pancartismos no se modifican las reglas de juego en democracia, y las competencias ejercidas en nuestro país por cada una de las administraciones lo son porque así lo hemos decidido los ciudadanos. Yo creo que han pasado, también se planteaba en esta mesa, y voy terminando porque el tiempo nos apremia y Susana nos va indicando el tiempo que nos resta. Yo creo que han pasado más de 30 años desde que el ministro Clavero popularizara aquello del café para todos, y es verdad que en ocasiones ha podido dejar algún regusto amargo, pero también es cierto que durante muchos años nuestro sistema ha funcionado razonablemente bien. Y que si después de 3 décadas se han comprobado disfunciones, pues bueno, se pueden proponer soluciones. Pero no creo que sea justo poner patas arriba a nuestra organización territorial y mucho menos plantear, como hemos comprobado por parte de algunos, involuciones que puedan poner en peligro lo que tanto esfuerzo y dedicación nos ha costado. De cualquier manera, hablemos de reformar nuestra organización aquí o allá. Entiendo que se deberá hacer siempre bajo los parámetros de la búsqueda de amplios consensos y pensando en primer lugar y sobre todo en los ciudadanos y en cómo lograr que se presten los mejores servicios de manera eficiente. Y evidentemente las reformas que se afronten en este o en otros temas tendrán difícil solución si parten de intereses partidistas siempre sometidos al mercadeo político. Necesitamos eficacia, sensatez, formulaciones realistas, el respeto a nuestro Estado de Derecho y desde luego la salvaguarda de los derechos y libertades individuales que todos y cada uno de nosotros tenemos consagradas y amparadas en nuestra Constitución. Yo creo que debemos mirar al futuro y evolucionar, un futuro construido desde, por y para las personas, buscar el consenso, lo común. Yo creo que lo básico debe ser, y para mí desde luego lo es, un elemento de unión que destierre el enfrentamiento, la división y cualquier forma de exclusión. Y yo creo que el pacto, el acuerdo, es lo que da carta de naturaleza a una sociedad democrática y civilizada. Es el presente y desde luego será el futuro. Muchas gracias. A continuación intervendrá Juanjo Ander-Unzulu del Partido Socialista de Euskadi Bueno, mila esker guztioi eta, saiatuko nazaizue aldanik eta ginen eta eranik erresenean nire gogoetak azaltzen 10 minutu eskasa hauetan, ¿está? Como tenemos poco tiempo, voy a tratar siendo un poco provocador, porque yo creo que es una forma eficaz de fomentar la reflexión. A mí me recuerdan estas cosas de los debates en torno a la soberanía, el derecho a decidir y demás,
mucho a los debates que teníamos, yo que soy viejo, mucho más viejo que todos los que estáis ahí, los debates sobre el comunismo que teníamos en los finales de los 70 y principios de los 80. Son debates que se hacen frente a un cadáver que no hemos enterrado todavía. Es verdad que aquel cadáver y no se han dado cuenta que el difunto se ha muerto, el propio difunto se cree vivo, pero el modelo de Estado nacionalista es una cosa del pasado. Lo primero que hay que decir es que el modelo de Estado no es una cosa natural, que sale de las cuevas de Amboto y es un hecho que está desde siempre. El modelo de Estado es un modelo contingente, es un modelo histórico, que tuvo sus funciones obviamente importantes en finales del XIX especialmente y principios del XX, aunque luego ha sido una enorme catástrofe europea, y que cumplió su función. Hoy, cuando hablamos de modelo de Estado, fundamentalmente casi solo nos hacemos referencia a la cuestión de la territorialidad. No discutimos cuál es el modelo de Estado, sino cómo troceamos los Estados, que es una cosa bastante diferente. El modelo nacionalista del Estado tiene unos antecedentes y asume, el Estado nacionalista asume el Estado liberal, el Estado de las libertades, de la diversidad ideológica, pero tiene un fundamento que ha sido, yo creo que la palabra adecuada, y os he dicho que voy a ser provocador, que se ha convertido en Europa en el gran asesino. Nos ha costado más de 30 millones de muertos en el siglo XX. Y es la necesidad de unificar a la ciudadanía en torno a una sola identidad. El unir, identificar el Estado, la forma del Estado, las instituciones del Estado con una sola forma de entender la identidad, es de hecho lo más antinatural que puede existir, porque jamás, nunca, en Europa por lo menos, ha habido sociedades que tengan una sola identidad. De hecho, todas las sociedades han sido plurales, y para que eso fuera verdad, para que aquella frase famosa de Mazzoni, que dijo, ya tenemos Italia, vamos a hacer los italianos, ha costado millones de muertos, porque la gente es como es diversa, tiene un montón de identidades diferentes. Y el nacionalismo tiene ahí un problema irresoluble. Entonces, a la pregunta que nos hace la organización, ¿tiene solución la cuestión de la soberanía catalana en el tema constitucional español? No, es que no es problema de la Constitución, no tiene solución, a no ser que sea de forma violenta. No tiene solución, a no ser a costa de la marginación de una parte de la población. Es una falacia decir que España es plural porque estamos los vascos, los catalanes, los gallegos y los andaluces. En Euskadi y en Cataluña nosotros mismos somos mucho más plurales que toda España junta. El problema, y por eso yo os voy a plantear en unos parámetros absolutamente diferentes, el problema que tenemos, el problema que el nacionalismo es incapaz, absolutamente incapaz de resolver, porque está permanentemente con la construcción nacional, y el objetivo único de la construcción nacional es construir ciudadanos nacionales, cuando no hay ciudadanos nacionales, sino somos gente muy diversa, que cada uno tiene su propia identidad. El tema es, como digo, cómo resolver eso sin violencia. Y cuando hacemos citas con mucha alegría del 18, del 19, del Pacto de Versalles, del principio wilsoniano de un pueblo, una nación, se nos olvida que nos han costado 30 millones de muertos. Se nos olvida que desde marzo del año 45 a diciembre del año 45 hubo más de 25 millones de desplazados en Europa, para que Polonia fuera de polacos, Alemania de alemanes, Austria de austríacos, Hungría de húngaros, Trieste no fuera italiana. Nos costaron 25 millones solo en un año. Entonces, ahí tenemos un problema no resuelto que es incapaz de resolver. Y de la misma manera que no fue capaz de resolver el viejo Estado anterior al nacionalista, el Estado que tenía una única religión obligatoria. Porque no tiene solución: o matas a los que no son de la religión que tiene el Estado, o el Estado tiene que renunciar a tener su propia religión. Y eso, después de la sarracina, las dos grandes sarracinas europeas son dos: las guerras de la religión y las guerras nacionalistas. Y después de las grandes
sarrazinas de las guerras de religión, se tuvo que optar por el Estado laico. Y el Estado laico cambió de función, cambió de tener la función de obligar a una religión a ser el garante de que cada uno pueda tener su propia religión, y el Estado defendía el derecho a tener su propia religión. Con lo cual, ahí nos encontramos con el gran problema del nacionalismo. Los socialistas estamos reivindicando el derecho a la libre identidad. Estamos defendiendo que el Estado tiene que renunciar a tener una identidad institucional única para todos y se tiene que convertir en el guardián de la identidad personal de cada uno. Que el Estado no tiene que tener una identidad, tiene que ser el defensor de las identidades de los diferentes ciudadanos. Y ahí tenemos un problema fundamental con el nacionalismo que no puede resolver, y las sociedades modernas ya no vamos a asumir nunca más que de repente se metan en 3 millones de personas para hacer sociedades homogéneas. Nunca más vamos a asumir que millones de personas, 1/3 de personas de la sociedad, queden marginadas a todo acceso a la propiedad, que por cierto está pasando en Estonia, por ejemplo. Ahora quiero recordar que ahora mismo habrá unos 250.000 personas apátridas. Sí, como suena, no tienen pasaporte, no tienen carnet, no tienen derecho a la propiedad, no tienen derecho a nada. Pero eso ya no se va a poder asumir. Tenemos que defender un Estado moderno, y cuando decimos ¿qué modelo de Estado queremos? Pues nosotros queremos un modelo de Estado moderno. Queremos dejar en el pasado lo que ha sido el pasado. Queremos olvidar las violencias del pasado para que solo habiten en la memoria, y construir un modelo de Estado moderno, fundamentalmente porque cuando decimos qué modelo de Estado, tenemos que preguntar ¿para qué queremos Estado? Nosotros queremos Estado para 2 cosas: para que la gente tenga libertad, para que pueda opinar, hacer y vivir como quiera, y para que el Estado garantice la seguridad vital de cada ciudadano, tan importante en estos momentos en el que nadie puede prever qué le puede pasar mañana. El Estado tiene que ser el garante, a través de los servicios públicos, de las redes de solidaridad, de la seguridad vital. Nosotros, los socialistas, queremos Estado para eso, fundamentalmente para eso, no para hacer fronteras, trincheras o trocear territorios. Queremos Estado para que la gente sea libre, y queremos Estado para que la gente tenga seguridad vital, pueda confiar razonablemente en el futuro, sin el miedo permanente por las noches de quedarse tirado en la cuneta. Y quiero hacer una reivindicación de esa cosa tan criticada del Estado de las Autonomías. El Estado de las Autonomías en España ha funcionado razonablemente bien. Bueno, razonablemente no mucho más. En toda la historia española no ha habido nunca una época de mayor progreso. Nunca, jamás, ni siquiera en Europa, salvo en algunos años, igual del 47 al 55 en algunas zonas. Nunca ha habido una sociedad que haya progresado tanto en tan poco tiempo. Y más, mucho más importante, nunca en la historia española las zonas marginadas, miserables, de gente hambrienta que ha habido en España, han prosperado y se han acercado, porque desde luego no estamos en igualdad de condiciones al resto de la ciudadanía española. Eso ha sido posible gracias al Estado de las Autonomías, pero que sí a estas alturas podemos decir que tiene ciertas, no sé cómo voy de puntaje porque no me pone uno, pues termino. Solamente voy a hacer una referencia con el minuto que me queda ya a la propuesta federal. Nosotros defendemos el federalismo. Bien, es verdad que es algo diferente del que defiende Maneiro, que está a mi derecha. Lo que quiero decir del federalismo es que el federalismo tiene 2 elementos fundamentales. Una es la voluntad y otra es la contingencia. La voluntad es querer vivir juntos. El lema del sello presidencial americano resume muy bien la esencia profunda de la federación, y es e pluribus unum, de la diversidad, unidad. La federación es fundamentalmente unidad, la voluntad de la lealtad de seguir viviendo juntos. Y luego la otra es la contingencia, y es que las partes que se quieren unir, las partes que quieren construir futuro común, parten de situaciones diferentes.
Y por eso la federación es intrínsecamente asimétrica, diga lo que diga, es porque parten de situaciones diferentes, son gentes diferentes, colectivos diferentes, con historias diferentes, con situaciones diferentes que la federación reconoce, pero solamente es posible la asunción del hecho diferencial, del hecho histórico de ser diferentes de las partes, cuando se apoya en la voluntad común de la unidad. Y termino con una cuestión: el autogobierno. ¿El autogobierno para qué? El nacionalista plantea el autogobierno como mordisco sucesivo continuado para ir arrancando competencias al Estado central. El autogobierno, nos hace falta autogobierno no para quitar competencias al Estado central, nos hace falta autogobierno para poder convivir aquí. Nosotros no somos diferentes de los españoles porque todos los vascos tenemos un color de pelo o pensamos diferente o tenemos una identidad diferente a la española. Somos diferentes de Castilla-La Mancha porque somos diferentes. Somos diferentes de los andaluces porque tenemos un problema de diversidad identitaria que ellos no tienen. Nosotros tenemos un problema de diversidad, un hecho mejor. Y el problema es que ese problema tiene que dejar de ser problema y nos hace falta autogobierno no para morder al Estado central, sino para pactar entre nosotros, para poder asumir una convivencia, unas instituciones políticas comunes en el que las instituciones amparan la diversidad identitaria de cada uno. Para eso nos hace falta autogobierno, para eso nos hace falta federación, y para eso sí somos diferentes los catalanes y los vascos y los gallegos, porque tenemos unos problemas diferentes que no tienen en Extremadura, que no tienen en los andaluces o en Castilla-La Mancha. Y como creo que se me ha agotado el tiempo, pues termino. Veremos cómo terminamos. Orain urrengoa, Juanjo de Zabala Bilduko legebiltzarkidea. Bai, eskerrik asko eta egiten zuten dan, eskerrik asko eta zer baino lehenago Leizaola fundazioari baita eskerrak eman dizkiot. Ez da horreneko aldia ni foro honetan nagoen, ja hirugarren edo laugarren urtea bada, eta esan beharra daukate zuzen, oso muzik etortzen aitzela, eta berriro ere eskertu egiten diodala fundazio honi gonbitea luzatzea. La única salida posible y viable en Cataluña es consultar a la ciudadanía. Lo vamos a hacer y tendrá el respaldo internacional. Estas son las palabras que decía la señora Marta Rovira, dirigente de Esquerra República de Cataluña, hace una semana cuando estuvo visitándonos aquí en Euskal Herria. Y con respecto a la primera pregunta que se nos formula, es decir, ¿qué lecciones podemos aprender o qué lecciones nos da Cataluña? Lo que sí está claro es que muchas de las cosas que se han dicho aquí pues no son ciertas. Porque en el año 2010, si es que miramos, y voy a hacer una lectura no jurídica, como ha hecho antes Emilio, sino una lectura más política. En el año 2010 empieza la cuestión después del recorte y del recortado que se da en el Congreso de los Diputados y en el Tribunal Constitucional al estatuto que se plantea, a la reforma del estatuto que se plantea el año 2005. Después de aquel recorte, es decir, la sociedad catalana decide un marco de convivencia y un marco de cómo vivir, y es el Gobierno de España y es el Tribunal Constitucional el que le dice no, ustedes no pueden vivir como ustedes quieren. Luego, después de aquello, viene el portazo del Gobierno de España, en los 2 años que estuvo gobernando Convergencia y Unión, donde la reivindicación fue el concierto económico y un pacto fiscal, que el gobierno español le vuelve a decir no, miren ustedes, no toquen nada, porque no es cierto lo que decía los datos que daba el señor Maneiro. En este momento Cataluña recauda 32.000 millones de euros y no recauda él, recauda el Estado, pero de lo que le viene al gobierno de Cataluña son 32.000 millones de euros y lo que el gobierno le devuelve a Cataluña son 19.000 millones de euros. Por lo tanto, ellos los catalanes hablan de lo que se llama el expolio fiscal o lo que se llama el robatorio fiscal, 16.000 millones
son cada año. Y no estoy hablando, y en los estatutos de autonomía, que son leyes, que ustedes defienden a capa y espada, fijan una serie de competencias que tiene la propia Comunidad de Cataluña. Y ni se respetan, ni esas, ni lo que dice la ley se respeta para Cataluña. Por lo tanto, de aquí deviene un enfado muy grande por parte de los catalanes y de las catalanas, y hay una manifestación, la manifestación del día 11 de septiembre de la Diada, que todo Cataluña, que mucha parte de Cataluña sale a la calle para decir clarísimamente: miren ustedes, déjenme decidir, denme la capacidad de decidir, y para que yo pueda hablar y pueda decir de lo que quiero de mí en mi futuro. Y esa es la clave, yo creo, que tenemos que aprender la lección que nos da Cataluña. Es decir, la ciudadanía, los ciudadanos han dicho: déjenme decidir, quiero tener capacidad de decidir, y eso es lo que están diciendo, y eso es lo que dijeron también el 25 de noviembre. Y a partir del 25 de noviembre, Convergencia y Unión se compromete con dos cuestiones importantes. Uno, dice que va a hacer referéndum, y dos, dice: estoy dispuesto a construir estructuras de Estado necesarias para hacer la transición nacional. Así lo dicen, y a raíz de esto se hace un pacto de estabilidad parlamentaria, un pacto de país que recoge 4 cuestiones muy democráticas y muy sencillas. La primera, declaración de soberanía, 23 de enero. Ya conocen ustedes qué pasa. Se acepta la declaración de soberanía y el gobierno español al día siguiente mete, si no recuerdo mal, ya está diciendo que lo va a llevar al Constitucional. Es una declaración de soberanía que ya se empieza a poner muy nervioso. Es decir, la postura del gobierno, sea del Partido Socialista, sea del Partido Popular, siempre ha sido decir no a lo que los catalanes quieren. Y el pueblo catalán está reivindicando clara y contundentemente que se le deje decidir, que se le deje hablar. Eso es lo que están diciendo, y se ha establecido una hoja de ruta. Declaración de soberanía, 23 de enero. Están trabajando la ley de consultas. Están dispuestos a dialogar, a negociar con el gobierno español, a pesar de que saben cuál va a ser la respuesta. Y 4, han pactado una convocatoria de consulta. Por lo tanto, yo creo que es una cuestión que hay que tener en cuenta. Para nosotros es un modelo positivo, y nos parece que, sobre todo, en el fondo, la lección que ha dado Cataluña ha sido de proclamar a los 4 vientos, o los 1000 vientos, ya no sé cómo se dice, que quieren decidir. Y esa es la clave para mí. Y lo que nosotros vemos desde Euskal Herria Bildu, ya me ciño un poco a las preguntas que se nos formulan, ¿eso se puede traer aquí? Se puede traer. Lo que nosotros tenemos que es, hay que hablar de encaje. Nosotros tenemos muy claro que más que de encaje de Euskal Herria en el Estado, habría que hablar de desencaje, de que hemos llegado a un momento histórico en el que es imprescindible ir soltando amarras. Esta legislatura entendemos que debe servir para dar pasos en ese sentido. Y nosotros lo decimos clarísimamente: nosotros somos independentistas, nosotros queremos la independencia para Euskal Herria, y nosotros queremos un Estado vasco en Europa. Así de claro lo decimos. Porque la cohabitación amable que plantean otros partidos, la soberanía compartida, esas cosas de las que el PNV, Urkullu, nos ha dicho, desde nuestro punto de vista son imposibles. Lo dejan claro. Esto lo dejan claro todos los días. Lo vimos con el nuevo estatuto político, portazo, con la ley de consulta de aquí, cuando se planteó aquí. No hay más que ver la sentencia del Tribunal Constitucional. Los catalanes, tal como decía antes, también con su estatut. Lo dijo Felipe González: el derecho de autodeterminación es el de todos los españoles, nunca habrá independencia. Lo recordaba el señor Rajoy, que se llevan de la mano los unos y los otros. La independencia es un disparate colosal. Lo que demuestran el señor González y el señor Rajoy, el Partido Socialista y el Partido Popular, son las muchas carencias democráticas que tienen, igual que sus partidos, tal como lo vimos en el Congreso de los Diputados, para que Cataluña pudiera convocar un referéndum. Plantear, por lo tanto, fórmulas de encaje en España, entendemos que es un imposible. No hay disposición ni del PP, ni del Partido Popular, ni del Partido Socialista a respetar el derecho a decidir de la sociedad vasca. No están dispuestos a respetar un principio tan democrático
como para dar la palabra al pueblo y respetar su decisión y poder llevarla a la práctica, por supuesto. Es que no están dispuestos. En contraposición al PNV, que nos parece que han desaparecido de su diccionario palabras como independencia o Estado vasco, que habla de nuevo estatuto y por ahora no sabemos lo que es, relación de bilateralidad, soberanía compartida. En Euskal Herria Bildu tenemos claro que eso solo conduce a la melancolía, a seguir mareando la perdiz para no llegar a ningún sitio y generar más frustración en la sociedad vasca. Por tanto, nosotros, los abertzales, entendemos que deberíamos ser capaces de poner en marcha una hoja de ruta, como la han puesto en Cataluña, compartida para la soberanía y para la independencia. Pero vemos que en este momento el PNV está más por buscar comodidad en el Estado. Sí nos ha llamado la atención, este jueves va al Pleno la comparecencia, el programa del gobierno, y nos ha llamado poderosísimamente la atención que de ese programa que el señor Rull va a presentar en el Parlamento el próximo jueves y que lo presentó ante los medios de comunicación hace 15 días, desaparece y no hay una referencia para el año 2015 que acompañaba la propuesta inicial con respecto a los estatutos políticos. Ya ni siquiera hay una mención en el programa de gobierno a la defensa y el impulso del derecho a decidir. ¿Por qué se empecina? Nos preguntamos en mantener y revitalizar un modelo estatutario agotado que cierra todas las puertas a organizar y decidir nuestra economía, cultura, tal como estamos constatando día tras día. ¿Está pagando algún peaje el PNV? Es la pregunta que nos hacemos y que lo vamos a hacer el jueves que viene, ¿no? Porque sí que nos gustaría saber qué es lo que piensa la base social jeltzale, porque el PNV se comprometió a que en 2015 iba a hacer, que iba a plantear una propuesta para el 2015. Entonces ha desaparecido el problema. ¿Quiere decir esto algo? Ya lo veremos el jueves que viene. Con respecto al Partido Socialista y al Partido Popular, la pregunta que se tienen que hacer ustedes, señores, es que si están dispuestos a respetar la voluntad mayoritaria de esta sociedad. Así de sencillo. Si es que se hiciera un referéndum, una consulta, ¿aceptarían los resultados en todos los casos? También en el caso en el que la ciudadanía se pronunciara a favor de la independencia, ¿qué harían si una mayoría, de una manera clara y democrática, votara por la independencia de Euskal Herria? ¿Lo aceptarían o mandarían los tanques y la Guardia Civil, tal como lo dijo el señor Vidal Quadras del PP en el caso de Cataluña? ¿Vale la voluntad democrática de la mayoría? ¿Sí o no? Esa es la pregunta. El reto democrático lo tienen ustedes. Son ustedes los que tienen que responder. ¿Cómo van a actuar cuando hay una confrontación entre la voluntad democrática de un pueblo y el marco legal? ¿Imponer el marco legal y pasar por encima de la voluntad de la ciudadanía? ¿Están dispuestos a llegar, porque el señor Marín lo decía, no, es que no está en la Constitución, están dispuestos a llegar a un acuerdo sobre el referéndum de independencia, como lo han hecho en Gran Bretaña con Escocia y en Canadá con el Quebec, que les recuerdo que la consulta no está prevista en ninguna de las constituciones de estos estados, ni en Gran Bretaña ni en Canadá, pero a pesar de ello van a preguntar a los ciudadanos. Por lo tanto, resumiendo y acabando, nuestra postura de Euskal Herria Bildu, creemos que el actual marco político está agotado, planteamos un acuerdo amplio entre fuerzas políticas para ejercer el derecho a decidir, poner las bases para llevar a la práctica este derecho a través del acuerdo. Nosotros, nuestro horizonte es la independencia y defenderemos la independencia. Independencia para vivir mejor, para garantizar nuestra lengua y nuestra cultura, para organizar libremente nuestra economía, para ser otro Estado más entre los Estados del mundo, y queremos ser vascos en sustantivo, sin ningún adjetivo. Voy a centrarme en las preguntas. Como somos del partido que soporta al gobierno, hay que ser en esto. Visión de Euzko Alderdi Jeltzalea, Partido Nacionalista Vasco, respecto a la apuesta soberanista. Lo entendemos como un ejercicio de derecho colectivo, derecho del pueblo catalán a decidir sobre su futuro, ejercido a través de su parlamento. Claro, ¿no?
De ello hacemos una lectura positiva. Pero como hemos podido ver en los últimos días, fundamentalmente, ese ejercicio ha chocado contra un concepto acuñado en el constitucionalismo español desde 1812, que es nación española como único sujeto político soberano. Sobre esta cuestión nosotros tenemos sobrada experiencia también. Pregunta segunda. ¿La comunidad autónoma vasca podría seguir la estela catalana? Somos realidades diferentes, por diferentes razones, históricas, jurídicas, sociopolíticas, culturales, territoriales, de entramado institucional. Por eso quiero hacer una lectura histórico-jurídica ahora. No me voy a detener como ha hecho Emilio, pero quiero hacer esta lectura. Tenemos nuestra propia estela. No ya desde 1895, el año de nuestra fundación, sino mucho antes como pueblo. Esta estela tiene un pasado, tiene un presente y tiene un futuro. Y voy a empezar por el pasado. Nuestros problemas, y esto puede sonar un poco así, o el melancólico que se va ahí, ¿no?, a esa esquina de la historia. Nuestros problemas empiezan con el cambio en el trono de las Españas, de Austria a Borbones. Llegan los Borbones, 1700-1707, ganan la guerra de sucesión, y nada más llegar Felipe V aplica los decretos de nueva planta. Lamina todos los fueros de la península, excepto los nuestros. La nuestra, prácticamente durante un siglo, desde 1717 hasta 1808, es la única expresión política diferenciada en el Estado. Autogobierno, jura de los fueros y concepto de facto. En 1808, frente a lo que algunos piensan, que nos han hecho creer desde el nacionalismo español, que el constitucionalismo español empieza en 1812, en 1808, desde 1808 hay diario de sesiones de Cortes. Aquí está el diario de sesiones de Cortes. En 1808, lógicamente, si yo fuese nacionalista español, renegaría de la Constitución de Bayona de 1808, carta otorgada por Napoleón. En ese momento, los representantes de los diferentes territorios de las Españas acuden a Bayona. Y uno en representación del territorio histórico de Vizcaya, Juan José de Yandiola, un siglo antes del nacionalismo vasco, un siglo antes, y alguien que si se le podía tachar de algo le podríamos tachar de un liberal ilustrado, dice lo siguiente delante del emperador: desde la más remota, y lo voy a citar, desde la más remota antigüedad, diario de sesiones de Cortes español, desde la más remota antigüedad, o más bien desde su primitivo origen, ha existido Vizcaya separada del gobierno general de España, con constitución y leyes propias, y aun después que por heredamiento se han visto reunidos en una misma persona la corona de España y el señorío de Vizcaya, se ha observado el mismo sistema sin confusión alguna, ejerciendo con independencia el monarca español la autoridad de rey y de señor. Cuando vuestra majestad, dirigiéndose a Napoleón, se apresura a hacer la felicidad de la España, ¿habría de decretar la ruina y la destrucción del país vizcaíno? Había necesidad en España de una constitución, y vuestra majestad imperial y real ha tenido a bien dársela, pero Vizcaya tiene una que ha hecho felices a sus naturales por espacio de varios siglos y sin la cual no podrá existir. Si es una verdad constante que las leyes deben ser acomodadas al terreno, al clima, al carácter índole de las naturales del país a quienes se hayan de dar y a otras circunstancias locales para constituir su bondad relativa, también lo es que las de Vizcaya deben ser diferentes de las del resto del reino, como desde su primitiva existencia se ha verificado. Porque nada tiene en común este país con los demás del reino si se exceptúan las provincias limítrofes de Guipúzcoa, Álava y el reino de Navarra, que se hallan en circunstancias muy semejantes. Diario de sesiones de Cortes, un siglo antes del nacionalismo vasco.
1812, nación española. El problema que tienen en este momento los catalanes, un único sujeto político soberano, se nos incorpora de una forma impositiva a los territorios vascos en el concepto de nación española. La única posibilidad que tenemos a partir de ese momento de autogobierno es acudir en minoría a las Cortes para evitar la derogación de nuestros fueros, nuestra Constitución. Nuestros representantes políticos hablan de fueros aquí, pero cuando van a otros lugares para que se les entienda hablan de Constitución. Aún así, después de dos guerras, de las dos guerras carlistas, las leyes abolitorias de fueros a las que hacía referencia el señor Olavarría en su anterior exposición, la de 1839 y la de 1876. Solo nos queda después de eso el residuo del concierto económico, un residuo jurídico del sistema foral en lo económico. ¿Por qué? Porque esas nuevas instituciones que nos imponen son incapaces de recaudar impuestos en nuestro territorio. Por eso queda ese residuo. 1895 es el momento de la fundación de nuestro alderdi, de nuestro partido. Recuperamos ese concepto de tesis de la tierra, que aparecerá sistemáticamente, a pesar de estos ataques que recibimos por aquí, aparecerá sistemáticamente en todas nuestras ponencias políticas, incluso en nuestro nombre: Partido Nacionalista Vasco, Nación Vasca, Eusko Alderdi Jeltzalea, Jeltzalea, la L de Jaungoikoa, J, eta Jaungoikoa eta Lege Zaharra, las leyes viejas, el fuero, nuestra propia Constitución. Recogemos esa lucha por el autogobierno. La tesis de la tierra. Los territorios históricos, los territorios vascos, fueron repúblicas libres y soberanas. Repúblicas, no república versus monarquía como formas de gobierno. Res pública, cosas públicas, libres y soberanas. Eligieron o pactaron con un señor. Si el señor rompía el pacto, la república volvía a la plenitud de su soberanía originaria. Este planteamiento se ha recogido hasta el presente. En el programa electoral de 2012 a las elecciones autonómicas está recogido un capítulo completo, 36 páginas, una Euskadi dueña de su propio destino. ¿Dónde está la duda? Con 4 apartados: una administración eficaz, una Euskadi participativa, una articulación territorial al servicio de la ciudadanía y una Euskadi nación europea, con 15 compromisos y con 43 iniciativas concretas. ¿Dónde está la duda? Y se proyecta el futuro con un programa de gobierno clarísimo, con 3 elementos esenciales, con 3 ejes. Primero, empleo y las personas. Segundo, la paz y la convivencia. Tercero, un nuevo estatus político para Euskadi. Euskadi como nueva nación que se renueva y fortalece. ¿Dónde está la duda? ¿Qué encaje tendría en el actual marco? Tercera pregunta. ¿Qué encaje tendría en el actual marco y ordenación territorial del Estado español? No voy a entrar en el planteamiento de